Vamos a dar paso a la última presentación, al último bloque de presentaciones del programa, que lleva por título Principales líneas de actuación del Foro Universidades. Me acompañan Mercedes, Alfonso, ya hemos presentado previamente, y Santiago Roca. Bueno, no sé si hace falta presentaros a Santiago. En primer lugar, bueno, tiene la palabra Santiago Roca, director del Área de Planificación y Calidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Este bloque tiene por objeto la presentación de las líneas de trabajo y el estado actual del Foro de Universidades del Club. Y en este sentido, bueno, pues nada, en primer lugar tiene la palabra Santiago para hacernos la presentación. Muchas gracias. Voy a hacer una presentación un poquito más breve de lo que tenía inicialmente planificado para irnos ajustando al horario previsto. Esto es lo que tiene ser ponente de última sesión, pero bueno, ya yo creo que lo más significativo seguro que intentaré transmitirlo. Sin preámbulos voy a empezar y voy a explicar el por qué me toca a mí, siendo de la Universidad Politécnica, explicar una iniciativa que se enmarca en las principales líneas de actuación del foro. Es una iniciativa, la de las buenas prácticas, que llevamos años impulsando desde la Universidad Politécnica, también desde el Foro de Universidades, y que desde este año hemos buscado y hemos conseguido la alianza entre las dos instituciones. En realidad no es una institución y otra institución, sino entre dos iniciativas de dos redes que se parecen mucho y que actuaban en paralelo. Y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es lanzar una única convocatoria de buenas prácticas anual. Y espero que tenga éxito y que pueda tener continuidad a lo largo de muchos años. Dejarme por esto, sin embargo, enmarcarla. La iniciativa de buenas prácticas a la que yo propongo convergir con la del foro de universidades se enmarca en una red, en un observatorio, una red de observatorios de buenas prácticas de dirección estratégica llamada Telescopi, algunos supongo que la conocéis, que está activa desde el año 2008 porque nace en el marco de un proyecto alfa de la Unión Europea, que son estos proyectos que en su momento impulsó la Unión Europea para intentar buscar la cooperación de las instituciones de educación superior de Europa y de América Latina. Estos proyectos necesitaban un partner europeo y nosotros nos presentamos con esta iniciativa, fue aprobada, se ha ido impulsando a lo largo de todos estos años, a pesar de que el proyecto Alfa pues, acabó en su momento, tenía una vigencia de 2 o 3 años, pero ha continuado y continúa activo. Por lo tanto, este es el marco. Y lo que hacemos, las instituciones miembros de los diferentes observatorios nacionales, lo que intentamos es contribuir a la gestión del conocimiento en el campo de la dirección y la gestión estratégica aplicada, obviamente, al mundo universitario. ¿Por qué hablo de observatorios nacionales? Porque, en realidad, esta red la componen observatorios de 14 países, bueno, de 16 países iberoamericanos, porque entonces también está pues, Portugal y España, más 14 de Latinoamérica. Ahora se van a incorporar 4 más. Y esta red, bueno, con diferentes niveles de activación o de compromiso, la verdad es que es bastante activa y lo ha sido durante todos estos años. Entonces, aquí veis el objetivo de la red y los objetivos, a ver si se cargan operativos, pero bueno, en definitiva, lo esencial es disponer de una red permanente de observatorios de dirección estratégica que permitan colaborar entre las instituciones de Europa y de América Latina en este ámbito. Por lo tanto, fijaros en los objetivos operativos.
reforzar y mejorar el modelo de dirección estratégica, consolidarlo. Estos observatorios también lo que buscan es disponer de información actualizada sobre buenas prácticas de dirección estratégica y propiciar el intercambio y el benchmarking entre todas las instituciones. Con esto acabo el preámbulo, el contexto. Las actividades que tiene esta red de Telescopi para este año 2016 son las que veis en pantalla, supongo que más o menos se leen. En cualquier caso, hay 3 líneas de actuación. La de realizar estudios, impulsar la convocatoria de buenas prácticas. Obviamente no es impulsar la convocatoria, es impulsar la convocatoria, darla a conocer y establecer sinergias entre las instituciones para el intercambio. Y la tercera sería un ámbito más relacionado con la formación. Por ejemplo, ahora en este momento, en el 2016, están en marcha 2 informes, uno sobre dirección estratégica de las instituciones de educación superior, que en realidad es un informe anual, ya llevamos varias ediciones, y otro que se está realizando en este momento sobre competencias directivas en las universidades. No todas las universidades o todos los socios participan activamente en estos estudios, sino que aquellos que les parece relevante o interesante hacerlo, ¿no? Justo ahora, hay un seminario en Colombia, en Barranquilla, sobre gobernanza. Gente de varias universidades españolas están allá, me constan, porque uno de los ponentes es un vicerrector de mi universidad, y en octubre pues hay otro en Chile. Al menos hay un par de seminarios internacionales temáticos al año. Y, bueno, fijaros que os hablaba de 14 instituciones, ahora se va a crear, observatorios nacionales, se va a crear un observatorio regional que integrará Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, que son países que han entrado ahora y que entran creando este nodo regional, digamos, y luego ya veremos cómo continúan. Por lo tanto, la red tiene un alcance de todo el continente. Yo creo que están prácticamente todos los países. Y luego, finalmente, el tema de las convocatorias de buenas prácticas en cada país. Y fijaros que digo en cada país. Ahora lo que hemos hecho es convergir la convocatoria que lanzamos desde aquí con el club. Pero cada país socio, en paralelo y con más o menos las mismas premisas, lanza sus propias convocatorias y al final todas se divulgan a través de una única plataforma. Ahora ya hago desaparecer Telescopi, o en todo caso no lo hago desaparecer, sino que ya hago aparecer las 2 instituciones, ¿verdad? Porque después de varias reuniones enseguida llegamos a la conclusión de que no tenía sentido lanzar 2 convocatorias de buenas prácticas dirigidas a las universidades tan parecidas, ¿verdad?, en paralelo. Por lo tanto, establecimos una alianza y enseguida llegamos al acuerdo de lanzar una única y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en septiembre, acabaré con el calendario. Y el objetivo pues, es el que veis aquí, reconocer, fomentar, potenciar la implantación de buenas prácticas en el ámbito universitario. Por lo tanto, vamos a seleccionar, vamos a evaluar, vamos a difundirlas y fomentaremos el intercambio de las buenas prácticas. Una definición de buenas prácticas, seguro que estaréis de acuerdo en que es bastante estándar, pero en todo caso, para nosotros, la definición sería, en el marco de esta convocatoria, pues un conjunto de medidas, actuaciones, experiencias, acciones, etcétera, que hayan reportado ventajas, es decir, que hayan tenido impacto, que sean útiles, que realmente se hayan conseguido desplegar en la organización de forma contrastada y probada, y que pueda ser un posible referente a terceros, es decir, que se pueda extrapolar, y que lo que a mí me es útil le pueda quizás ser útil a otro, y por lo tanto esto es lo que favorecería pues, el benchmarking.
Que haya completado el ciclo de planificación, implantación, revisión y mejora, esto es importante, es decir, que no nos quedemos solo en el diseño, sino que se haya implementado y que se haya probado y que se haya evaluado, y que esté vigente. Que sea sostenible también, porque no es una buena práctica para una actuación muy concreta, sino que pueda al menos perdurar un tiempo. Nos basamos en todos los conceptos y los criterios del modelo, que conocéis de sobra. En cualquier caso, el procedimiento está bastante estandarizado. A través de un formulario online, lo que pediremos es que las universidades o las instituciones que participen, que espero que seáis muchas, porque hay mucha cosa interesante que mostrar, lo que vamos a pedir es que nos deis una pequeña información previa de la buena práctica, y esto sería un resumen ejecutivo que es el que va a servir como difusión, y bueno, todo lo que veis a continuación, cómo se ha planificado y por lo tanto qué objetivos responde, cómo se ha ejecutado, cómo se ha implementado, qué resultados, qué indicadores de evaluación o de satisfacción tenéis medidos, el por qué es una práctica innovadora, cómo se divulga, etcétera, ¿no? Bueno, y por supuesto, enlaces, archivos y todo aquello que penséis que es interesante. Hay un equipo de evaluadores que saldrán del banco de evaluadores del club, y por lo tanto estos evaluadores lo que harán es seleccionar las buenas prácticas y publicarlas. Y, bueno, no viene al caso, pero obviamente con unos criterios de evaluación que están en la convocatoria y que están normalizados. El calendario. Lanzaremos la convocatoria el 19 de septiembre, con el fin de que las universidades durante un mes puedan presentar aquello que consideren relevante y puedan, pues, a través del formulario, pues, explicarnos todo aquello que les requerimos. Los evaluadores actuarán durante la segunda quincena de octubre y comunicaremos, si todo va bien, los resultados, digamos, alrededor del 2 de noviembre, o la primera semana de noviembre. Y a partir de entonces los publicaremos en las diferentes plataformas, tanto del club como de la red. Y fijaros que no solo cuando hablo de la red, me refiero también a la red, a todas las redes internacionales. Si entráis en la página web de Telescopy, veréis que allá están todas las buenas prácticas que se han ido presentando en ediciones anteriores, y hay buenas prácticas de bastantes países, ¿no? No he puesto nada del reconocimiento. El reconocimiento en sí es el hecho de que sea seleccionada. Digamos, esto podría ser un reconocimiento y que se divulgue, ¿verdad? Y por lo tanto que se dé a conocer. También habrá una certificación emitida por las dos, digamos, el club y la red, y participarán en las seleccionadas, digamos, con mejor puntuación en la convocatoria internacional. Y además nos gustaría, y este es el propósito, que estas buenas prácticas, o al menos las seleccionadas con más relevancia, puedan ser explicadas por sus autores o por sus responsables en diversos foros organizados por el club o por la red o por terceros, como podría ser este, si fuera el caso, si hubiera tenido lugar por el programa. Por lo tanto, yo creo que, bueno, en fin, que es interesante. Es una iniciativa que abre esta vía de colaboración con el club, que nos permite a la Universidad Politécnica regresar a nuestros orígenes, porque en su momento fuimos socios fundadores de todo este grupo, luego por circunstancias que no vienen al caso, sin dar un paso atrás, sí que nos desvinculamos formalmente, pero siempre hemos estado ahí, y la prueba es que participamos, ¿verdad?, en el estudio del caso. Pero ahora volvemos al club, y por lo tanto, al volver,
nos anima todavía más a poder hacer esto. Y ahora lo que falta es que os animéis vosotros a participar. Y por lo tanto, que cuando lancemos las convocatorias, que os llegará a lo mejor por diferentes vías, porque vamos a ser un poco pesados, pues os presentéis, que seguro que tenéis cosas muy interesantes a compartir, ¿verdad? Bien, y hasta aquí. General. Pues muchas gracias, Santiago. ¿Te vas? No, allá. Ajá. Es que no nos has explicado los datos biográficos. Ah, no. Le llevaba pidiéndole la reseña para hacerle la presentación. Digo, bueno, no, pero tú. María José, te encontrarás un WhatsApp mío de esta mañana con mis datos. Santiago Roca es director del área de planificación y calidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Yo creo que lo conoces. Ya está. Pasamos a la siguiente, venga. Muy bien, a continuación. Muy bien. Alfonso Davalillo es director del Servicio de Calidad y Evaluación Institucional de la Universidad del País Vasco. Mientras va preparando la presentación, os comento que es doctor ingeniero industrial, especialista en técnicas energéticas, profesor titular de Física Aplicada y director del Servicio de Calidad y Evaluación Institucional de la Universidad del País Vasco. Enamorado de la universidad pública y se cree a pies juntillas el lema de su universidad. ¿Será? ¿Lo digo yo el lema? Sí. Eman ta zabal zazu. Y que disfruta poniendo a su servicio el de la sociedad, disfruta poniendo a su servicio y al de la sociedad todo el conocimiento que ha ido adquiriendo de forma específica en el entorno de la gestión universitaria desde 1997. Explícanos el lema. Eman ta zabal zazu significa aprende y dalo. Es decir, no te lo quedes. Es un lema muy potente. Y el logo de la universidad, esto que veis aquí, es el árbol de la ciencia. De Eduardo Chillida, que tiene la mejor definición de calidad, gestión, innovación que yo he leído en toda mi vida. Me mido todos los días, no para saber lo que mido, sino para saber lo que he crecido. No creo que haya ninguna definición a nivel personal, organizacional, de empresa pequeña o grande, que defina mejor la gestión, la innovación y el crecimiento de cualquier entidad. Me mido todos los días, no para saber lo que mido, sino para saber lo que he crecido. Bien, vamos allá. ¿Qué me toca a mí comentar? Bueno, como sabéis, tenemos nuevo equipo de coordinador del Foro Universidades, que tengo el inmenso placer de coordinar, y hemos estado haciendo las cosas con cierta tranquilidad porque éramos plenamente conscientes de que durante el año pasado y este año las universidades tenían un problema gordísimo que estaba ligado a ese terremoto, digamos, bueno, no voy a poner epítetos porque puede ser malo, pero ese terremoto que se llaman las acreditaciones de las titulaciones, con respecto a un modelo que ya se sabía desde el 2002 que no era sostenible, que era muy caro, que era imposible de mantener y que no se sabía muy bien a qué principios seguía, aunque ya os puedo adelantar que en Gianluca, te iba a decir mila esker en euskera. Thank you for your presentation, because I think that in this moment I answered some questions in this presentation.
Y entonces lo que hemos hecho ha sido ir poco a poco. Primero planteamos el tema del convenio de buenas prácticas, que nos vino muy bien, porque empezamos a tener sinergias, que creo que es muy importante. Y lo segundo, empezamos a ver dos cosas que empezaron a aparecer en mayo del 2015. Si os dais cuenta, el amigo Gianluca, en la segunda o tercera transparencia, ha mencionado el contexto europeo que salió de las Standards and Guidelines de los sistemas de aseguramiento de la calidad del espacio europeo de educación superior, que se tuvieron en mayo del 2015 en Armenia, y ha presentado, curiosamente, los 10 criterios que, claro, la presentación está muy bien, porque, salvando en el criterio 1, que yo he puesto que tiene elementos voy a llamar estándares a estos y llamo criterios a los de FQM para no liarlo, si me permitís. El estándar 1 de política y calidad, él ha puesto que era el criterio 1 o tocaba elementos del criterio 1 del modelo. Yo le podría poner, o yo le había puesto del criterio 1 y del criterio 2 por algún aspecto, pero es que en todo lo demás no tenemos ni un problema. Diseño y aprobación de programas, criterios 5 y 6. El siguiente lo mismo, porque nacen de un desdoblamiento del ESG del 2005, el estudiante como centro de aprendizaje, que es nuestro principal cliente, criterios 5 y 6. Admisión y progresión y reconocimiento de certificación del estudiante, criterio 5. El personal, me da igual tanto el profesorado como el PAS, laboratorio, evidentemente people, el criterio 3. Recursos de aprendizaje y apoyo al estudiante, pues criterio 4. Gestión de la información, criterio 2. Puede ocurrir también que haya algún otro criterio ligado ahí. La información pública, criterio 1 y criterio 5. El seguimiento y revisión periódica de los resultados, pues criterios 6, 7, 8, 9, los criterios de resultados. Y el aseguramiento externo periódico de la calidad, el criterio 1. Y enlazo con cosas que ha comentado también de la ISO, aunque luego lo diré mejor. Bien. Claro, lo que él no ha dicho es que estos estándares son la base del audit. Claro, alguno puede decir, ¿cómo? Sí, los mismos. El audit lo que hace es desplegar esto. Y nuestras queridas acreditaciones lo que hace es desplegar esto. Ergo, hay posibilidades de buscar una correlación entre el audit y el modelo FQM, tanto ahora como para el futuro. Ahora quizás hay que ver dónde ponemos el foco. Si seguimos adelante, vamos al contexto estatal. En el contexto estatal, justo después de ese mes de mayo, es más, tenían el borrador perfectamente definido. Ya lo siento, creo que lo tenéis en papel, y si no, es el Real Decreto 420 de 29 de mayo de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. Se les coló el texto original, porque, claro, realmente tendría que ser Real Decreto 420 de tal, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y acreditación de centros universitarios, porque no habla para nada de acreditación de universidades, habla de acreditación de centros universitarios. Bien, entonces, claro, ahí realmente aparecen cosas interesantes en el artículo 14, donde dice, oiga, después de ese sufrimiento de estos 2 años acreditando titulaciones por ese método picapedrero de ir titulación a titulación en la universidad, claro, como no hemos dicho cuando salió nuestro famoso Real Decreto por el que se ha metido todo este negocio, de que el audit no era obligatorio, era optativo, solamente era obligatorio el punto 9 de verificación, que a algunos se le ocurrió darle ese sobrenombre de sistema de garantía interno de calidad de una titulación, que se parece a un sistema de garantía de calidad, lo que una piedra, las cataratas del Niágara, porque yo no entiendo cómo una lista de 4, 5 o 6 procedimientos puede ser un sistema de gestión, que si alguien es capaz de explicármelo, yo pondré todo mi interés en intentar comprenderlo.
Pero claro, la marca es la marca, los movimientos son los movimientos y claro, tenemos que ir a sistemas de gestión de centros universitarios. Entonces, claro, de repente ese audit que era voluntario, ahora de forma así curiosamente, fijaros en el segundo criterio, o el primero lo tenemos todos, no el 50%, el 100%, contar con la certificación de la implantación de su sistema de garantía en calidad del centro, orientado a la mejora continua de la formación conforme a los criterios y directrices del ESG 2015. Ergo, si vamos a esto, audit pasa de ser obligatorio a ser normal, de ser voluntario, a ser obligatorio si es que quieres acreditar un centro universitario, en el marco de la gestión racional y normal de cualquier organización. Bien. Evidentemente, esta certificación lo pueden hacer solamente aquellas agencias que estén en ENCAR. Bien. Y ahora vamos a nuestro querido contexto regional, que curiosamente con los años van pasando las cosas, ¿no? Y una vez en una reunión de Murcia que vino el amigo Rafael, en aquel momento que era el director de ANECA, en una intervención que ha venido de una universidad del País Vasco y de una región como la nuestra, dije una frase que se está convirtiendo en realidad día a día, ¿no? Que España es un país federal universitariamente hablando. Porque todos nos verificamos nuestras titulaciones con respecto a un marco común y todos nos estamos acreditando en función de las características de nuestras regiones de referencia. Y aunque teóricamente existe una red de agencias, REACU, pues hombre, la traducción, que incluso supongo que muchos miembros que estamos aquí hemos ido a evaluar titulaciones a otras agencias, pues hombre, en unos casos se me olvidan los grupos de interés, en el propio modelo, en otros casos muchas cosas raras, ¿no? Bien. Entonces, claro, en el contexto regional de las agencias, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, una cosa es con lo que nos estamos encontrando, pero otra cosa es con lo que debemos encontrarnos de aquí en adelante en función de esos dos marcos, el marco europeo y el marco estatal, y hacia dónde tenemos que ir. Lo sufrido, sufrido está, no volverá a pasar y carretera. Pero ¿hacia dónde tenemos que ir? Bueno, tenemos que ir a implantar la gestión en los centros universitarios. Claro, para implantar la gestión en los centros universitarios estaríamos diciendo que los responsables de los centros universitarios deberían de adquirir alguna formación en gestión. Claro, que está por encima de otras cosas. Entonces, claro, estamos hablando de que no solamente tenemos que tener manuales de calidad, palabra maldita, y a ver si desaparecen los manuales de calidad, por lo menos que cambiemos un poco la palabra y hablemos de manuales de gestión, que es donde se explican cómo se hacen en nuestro centro las cosas. Y que además son dinámicos. Yo me ha tocado revisar, y eso que he intentado no afiliarme a ninguna agencia, pero hay veces que por amistad o por lo que sea, échanos una mano, y es triste ver que tenemos manuales de calidad, que tenemos procedimientos, que tenemos resultados y la conexión que hay, no voy a más, la conexión que hay entre esas tres cosas es la misma que podemos tener si yo os pongo un texto en chino. La misma. Tengo resultados, bueno, no he tocado la cuarta parte, que eran las acciones de cambio que se tendrían que realizar en función de los resultados. Pero claro, si no hay conexión con las demás cosas, las acciones que también hay, pues son en coreano. Al final terminamos pintando con el último dinero que tenemos alguna fábrica, alguna pared, alguna aula que tenemos por ahí porque nos sobran tal y no sé qué, sin conexión. Claro, realmente si empezamos a creer esto bien, ¿qué significa?
Pues que los centros deberían de hacer informes anuales de gestión. Porque al hacer un informe anual de gestión, ¿qué haces? Revisas tu sistema de gestión, revisar, palabra clave. Es decir, revisas esos procedimientos, esos mamotretos que has dicho que hacías, que luego cuando los lees, como se los copiaste a la facultad de telecomunicaciones y tú eres la de Derecho, de repente en algún flujograma aparece facultad de telecomunicaciones, pues lo has copiado, evidentemente. Aparecen indicadores que no hay hijo de madre que sea capaz de obtener resultados, los indicadores muy bonitos, preciosos, pero no hay hijo de madre que sea capaz de tener los resultados en un tiempo razonable, o sea, pues no sé, 10 minutos. No digo más, ¿eh? Algunos podríamos estar durante 5 horas y teniendo 10 personas buscando el resultado del indicador. Por ejemplo, los resultados de cualquier indicador del plan estratégico que tengamos en cualquiera de nuestras universidades. Claro, empezamos a tener responsabilidades de las personas que son dueñas o gestoras de alguno de los procedimientos y procesos, y entonces empezamos a analizar cuáles son los objetivos de los resultados, cuál es la relación directa del resultado, cuál es el gap, por qué ocurre, y entonces en función de eso aparecen maravillosamente acciones de cambio. No me niego a poner la palabra acciones de mejora porque considero que es una provocación. A ver si también nos olvidamos de poner acciones de mejora cada vez que decimos algo. Si es una acción de mejora, lo dirá el tiempo. Por lo menos es de cambio. Luego ya veremos si es de mejora o no. ¿De acuerdo? A ver si por lo menos en estos textos y en estos grupos de personas vamos matizando determinadas cosas. Bien, claro. Evidentemente, igual que siempre, cualquier tipo de valor tendrá que venir a visitarnos, tendrá que venir, pero a visitar no a la unidad de calidad. ¿Para qué me viene a visitar a la unidad de calidad? Si voy a un centro universitario. Me viene a visitar a la unidad de calidad si lo quiero ver como un aliado, correcto. Pero ¿quiénes son los que gestionan el centro? Pues tendrá que estar con los que gestionan el centro, con los que comen la tortilla, hacen y tal. Claro, como no quiero que os salgan ya las preguntas, Alfonso, es que no sé qué. Bien, bueno. Bueno, y los registros y tal, lo normal. Bien. Como a mí no me gusta hablar nunca de futuribles, sino hablo de cosas que estamos haciendo y de pilotos que estamos montando, pues ya os adelanto algo que estamos haciendo y algo que os voy a proponer para que nos echéis una mano en el foro, pero que no a nosotros, que nos echemos una mano entre todos porque creo que podemos mejorar para darle respuesta a Gianluca de la cuestión que nos ha comentado. Bien. Evidentemente, si el foco lo pongo en el centro, el que tiene que tener un mapa de procesos es el centro. El que sea. Yo ahí he puesto un esquema lógico, muy sencillo, lo tenéis en los apuntes, luego no me voy a meter en él. Pero cuando, además de esa gestión, decimos, oye, queremos tener no el reconocimiento del audit, que no sé si será reconocimiento, es obligatorio, lo tenemos que tener y carretera. No nos reconoce nadie eso. Pero el esfuerzo que estamos haciendo para cambiar es terrible. Pero si queremos ahora tener un reconocimiento con un modelo, por ejemplo, el modelo FQM, ponemos el foco en el centro universitario, sabemos que está empezando a gestionarse, supongamos que ya ha hecho una revisión de procedimientos, que tiene gente formada, ¿qué tal? Claro, de repente viene un evaluador externo y me viene un evaluador externo que ha evaluado a un montón de centros escolares. Que ha evaluado a un montón de centros educativos de cualquier índole, pero no ha evaluado a ni un centro universitario. Entonces, al evaluador hay que decirle, hay que ayudarle a que pueda entender los elementos del modelo FQM en el marco de un centro universitario. Y para ello tenemos que dar respuesta a dos modelos, el modelo organizativo y el modelo de gestión-decisión. Cuando hablo del modelo organizativo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que un centro universitario tiene, en general, puede haber matices a algunas universidades y eso evidentemente estaría dentro de ese modelo universitario, por ejemplo, en esta universidad. Pero con independencia de eso, es decir, cuando hablo del modelo organizativo estoy hablando de que tendríamos que expresar perfectamente el marco de vida de un centro universitario. Cosas que unas están en el reglamento del centro, otras están en los estatutos y otras no están en ningún sitio. Y hay que definirla porque forman parte de
la filosofía y necesidad que yo tengo para poder evaluar una organización con respecto al modelo FQM o con respecto a una ISO 2015 que ya poco a poco va caminando también hacia el modelo FQM. Entonces, claro, tendríamos que definir elementos como la propiedad del centro universitario. Tenéis en la hoja adjunta cosas que pueden ir para adelante, que formarían parte de una documentación inicial que tendríamos para poder trabajar juntos, la misión, servicios, todo lo que tenéis ahí. Y cuando hablamos del modelo de gestión-decisión, un centro universitario, ¿dónde corta el bacalao? La junta de centro de un centro universitario toma decisiones, ¿dónde? En todo lo que está ligado a las titulaciones. Proceso que lo tenemos perfectamente definido. Entre la verificación, la modificación, el seguimiento y la acreditación lo tenemos perfectamente definido. Ahí es donde cortamos el bacalao. Ahí es donde hemos planificado cosas que luego cada 4 o 6 años revisamos, que anualmente estamos viendo su evolución, planteamos mejoras, modificamos los cambios. Ahí estamos haciendo la gestión, en ese terreno. Hombre, si un centro universitario tiene capacidad, porque es privado, porque es lo que sea, en otros elementos, como puede ser la investigación o lo que sea. Pero, por ejemplo, pues en los de mi universidad, no. Hace poco, antes de ayer, me llamaba el decano de la Facultad de Económicas y me decía, estamos reorganizando centros universitarios y nos hemos juntado los 3 centros de empresariales y la facultad en un único centro, ¿no? Tenemos un cisco del Recopón durante los próximos meses. Pero está siendo muy bonito. Claro, y me decía, oye, en un centro me aparece un procedimiento de investigación, porque publican una revista en la cual no sé qué, procedimiento de investigación. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Ponlo como alianza, ponlo como comunicación, ponlo... Vamos poco a poco. Pero todo eso habrá que definirlo ahí. Una vez que tú definas esas dos cosas, señores, si hemos definido el modelo organizacional, si hemos definido el modelo de gestión-decisión, con las directrices europeas del ESG 2015, el cumplimiento del modelo FQM o el cumplimiento de la ISO casi viene por añadidura. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que pasa? ¿A cuántas evaluaciones externas nos tenemos que someter? ¿A tantas como modelos? Pues va a ser que no. Entonces, nuestra universidad en este momento y la Facultad de Ciencia y Tecnología en este momento se ha prestado como piloto para hacer una evaluación. La haremos a la vuelta de octubre, donde hay evaluadores de audit y evaluadores de lo que en el País Vasco se llama modelo de gestión avanzada, que es una transformación del modelo FQM hasta ahora. Hemos hecho un estudio, hemos hecho un trabajo, un grupo de trabajo donde estaban las 3 universidades, Euskalit y Unibasq, y hemos visto que es posible. Una visita que no tiene ni un día ni 3, va a tener 2, una visita donde todos los evaluadores están en todas las audiencias, porque creemos que es evidentemente importante, y luego que cada grupo de evaluadores evalúa, unos el modelo de gestión avanzada, otros audit, y tenemos un doble reconocimiento. Un reconocimiento interno universitario, que es el audit, que vale para lo que vale, pero por lo menos también el esfuerzo que tenga una visibilidad externa. Es decir, nosotros tenemos todos los años, promovido por el propio Gobierno vasco y con todo el Gobierno vasco a la cabeza, en diciembre, un reconocimiento público con lo que son las SAS, en nuestro caso de bronce, tal, con diploma de compromiso, etcétera, niveles muy parecidos, pero claro que tiene una repercusión absolutamente nacional. Y no solamente está el Colegio de las Irlandesas, sino también una universidad. Pues si no, las universidades no vamos a tener ni tiempo ni capacidad para meternos en estos líos. Propuesta. ¿Os apuntáis a hacer lo mismo con el modelo FQM? ¿Os apuntáis a que de repente podamos crear un grupo de trabajo que defina a día de hoy con el ESG, incluso la ISO si es posible, y el modelo FQM, ver la convergencia que pueda haber y luego, si hace falta, ir agencia por agencia a demostrarle que eso es posible, porque si una la hace y una la va a hacer, pues hombre, vamos a ver si por ahí podemos ir entrando. Si hace una, seguro que hay otra del lado derecho del mapa al norte que también la va a hacer. Si la hace esa y esta,
hay otra del lado izquierdo del mapa arriba que también la va a hacer una vez que vea el resultado de eso políticamente correcto. La del centro no sé si la hará algún día, pero bueno, pero ya veremos. La propuesta es esa. La propuesta es a ver si queréis formar parte de un grupo de trabajo que haga antes de terminar el curso en junio del 2016-17, tengamos una propuesta seria e incluso tengamos la experiencia de la evaluación vivida, y yo me comprometo a trasladaros toda la información que vayamos sacando de ese piloto, porque estrategia, clientes, personas, sociedad, innovación y resultados en las tres cosas es el modelo de gestión avanzada. ¿Os suena? Gracias. Bueno, perdón. Si queréis venir a ese grupo de trabajo, el correo electrónico os doy el de Denise. Es de Sánchez, que no estaba en ningún sitio, por si acaso lo sabréis y si no llamáis al club y os lo dará, para que ella sea capaz de recibir. Luego, con la gente que recibamos, haremos un grupo que si hay muchos, acotaremos el sistema un poco para que sean pues entre 6 o 8 personas. Yo creo que puede ser importante. Si hay 10, pues hay 10 y si son efectivos no hay ningún problema. Y bueno, si va bien. ¿Vale? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alfonso, por tu propuesta. A continuación, tiene la palabra Mercedes Hernández, directora del Club Excelencia en Gestión. Mercedes, desde el año 2000, está en el Club Excelencia, comenzó como directora de alianzas y servicios del club. Dirige las actividades de aprendizaje e intercambio para socios, así como los foros sectoriales. Unos datos también para que la conozcáis un poco más. Se licenció en Filología por la Universidad de Burdeos, tiene un máster en Dirección de Formación y acaba de graduarse en un máster de Experiencia de Cliente. Cuenta con 20 años de experiencia en dirección de departamentos de atención al cliente, formación y calidad en diversas empresas internacionales y del sector servicios. Bueno, muchas gracias y aunque me conocíais, bueno, pues son unos datos que quizá no. Bueno, me toca a mí terminar, digamos ya, las intervenciones para luego dejar un poquito de tiempo para que podamos debatir, podamos comentar las propuestas que os hemos hecho, podáis trasladar preguntas a Rafael y a María José sobre el tema de la formación y a Gianluca si os ha quedado alguna pregunta. Mi presentación va a ser bastante breve. Desde el equipo de coordinación del Foro de Universidades, pues me trasladaron el interés de poder mostrar hoy aquí el resultado de las encuestas de satisfacción que hicimos a todos los socios en mayo de este año. Son encuestas que hacemos pues todos los años, como seguramente hacéis todos vosotros, y extraer los resultados del grupo de universidades pues para ver con esta información qué podemos hacer para mejorar. No hemos tenido tiempo de evaluar dentro del grupo los resultados, por lo tanto, ellos los van a descubrir en primicia como vosotros, pero la idea es, con estos resultados, luego trabajarlos en el equipo pues para ver cómo podemos mejorarlos. Muy bien, como os he comentado, esta encuesta se hizo en mayo de este año, corresponde a los resultados de satisfacción del año 2015. Enviamos a 298 personas, que son los representantes y representantes adicionales de las entidades de las organizaciones socias y algunos primeros ejecutivos. Obtuvimos unas 100 respuestas que equivalen a un 40%. Estimamos que, en principio, en este tipo de encuestas, bueno, pues el porcentaje de respuestas suele ser en torno a un 30%, por lo tanto, aunque en volumen no son muchas, porque tampoco las encuestas enviadas son muchas, son a las que al colectivo objetivo,
pero bueno, suficientes, creemos, para poder sacar conclusiones. Bueno, esas son las respuestas en volumen de vuestro sector concretamente. En total recibimos unas 54 respuestas, un 35% del sector encuestado. Aquí comparamos la media de satisfacción de las universidades del sector educación aquí con la media de total del club. Vemos que, bueno, aunque la satisfacción es buena, nunca es lo suficiente, o sea, siempre nos gustaría que fuera mayor, pero bueno, la media de todos los socios del club es de un 7,9 y la media de vuestro sector de un 7,2. Dentro de todo el espectro de respuestas, la respuesta de mayor satisfacción es un 9, así que muchísimas gracias quien lo haya puesto, y la de menor un 2, y bueno, pues habrá que intentar mejorar la satisfacción de estos que habéis contestado un 2. Entre el grado de satisfacción y las razones de ser socio del club, está dividido en 4 partes: en compartir, conectar, visibilidad y reconocer, que es nuestra propuesta de valor, cómo está englobada. Y aquí veis los resultados. Compartir es lo que genera el mayor grado de satisfacción y está bastante alineado con los resultados de media del club. Conectar, un 6,9, está un poco por debajo de la media del club, por lo tanto es un aspecto que tendremos que ver cómo podemos mejorarlo. La visibilidad también es algo que está por debajo, aunque veis más o menos, quiero decir que está alineado también con los datos generales. Y luego el reconocimiento, reconocer un 5,7, que bueno, pues nos parece muy insuficiente, lógicamente, y tendremos que ver cómo lo podemos mejorar, pero yo creo que también con el proyecto del Premio de Buenas Prácticas estaríamos dando de alguna forma respuesta a este aspecto que en este momento pues no parece que genere mucha satisfacción. Tenéis la valoración en cuanto a temas más genéricos, como la relación y el trato recibido, que es lo que más satisfacción bueno, pues parece que os genera, que es para nosotros fundamental, uno de los aspectos más importantes. Facilidad para trabajar. Flexibilidad ante las necesidades, ahí vamos bajando un poco. Utilidad de la comunicación, que es otro de los aspectos que tenemos que mejorar, somos conscientes que tenemos que mejorarlo. ¿Cuánto ha mejorado el club? Bueno, pues no parece que se perciba mucha mejora, tomamos nota. La innovación en los productos y servicios y la mejora de la competitividad. Pues también, como veis, es uno de los aspectos que son el peor valorados. Ya como os digo, estos datos no los hemos todavía valorado en el grupo, es un ejercicio que tenemos que hacer y tendremos que sacar las conclusiones. Aquí os he puesto los comentarios, porque bueno, nos gusta también ser transparentes y os ponemos aquí los comentarios que nos habéis trasladado y que están bastante relacionados con la puntuación anterior. Aquí se nos pide abrir, son comentarios individuales, también luego pues tenemos que ver cuáles son los que pueden tener más facilidad de poder dar una respuesta y aquellos que se repiten más, ¿no? Pero bueno, nos decís aquí que deberíamos abrir espacios para nuevos colaboradores. Bueno, es verdad que tenemos que ver a qué nuevos colaboradores os referís, porque aquí no está especificado. Crear nuevos grupos de discusión intersectoriales. Entiendo que, bueno, pues quizá seguramente sea interesante valorar la posibilidad de crear más sinergias entre los foros de administración pública, sanidad, educación. Hemos creado un foro de educación para colegios que se ha creado este año. También hay claramente sinergias que tenemos que explorar. Recordar los beneficios que aporta el ser miembro del club, mejorar la comunicación con los socios, tener en cuenta a los socios a la hora de proponer acciones, contactar con organizaciones que no son del sector para aprender en gestión, reconocimiento a las personas que colaboran con el club, potenciar las actividades formativas, desarrollar nuevos formatos de aprendizaje, más oportunidades de formación, precios más ajustados para poder ampliar el número de personas que quieran participar, compartir más herramientas de gestión, bajar las cuotas,
revisar la propuesta de valor y las cuotas asociadas y mejorar la plataforma digital del club. Aquí, bueno, pues tenemos los comentarios y sobre pues, estos comentarios vamos a trabajar, como os he dicho, el equipo de coordinación. Aprovechando que estamos aquí reunidos, también os quería trasladar, yo creo que ahora quizá puede dar pie a este espacio que nos queda, porque creo que hemos podido recuperar un poco el tiempo y el retraso. Tenemos 25 minutos, que yo creo que ahora lo que nos interesa y lo importante es que podamos abrir ahora este debate donde podáis trasladarnos vuestros comentarios, vuestras preguntas a los ponentes que han participado a lo largo de toda la mañana y que nos trasladéis qué más tenemos que tener en cuenta para tomar nota y cómo podemos mejorar vuestra participación, que eso es uno de los aspectos que más nos preocupa. Y bueno, pues por mi parte he terminado con la presentación y si os parece pues ya abrimos el debate. ¿Alguien se quiere animar y tiene alguna pregunta? Sí, Antonio. Bueno, antes no me presenté, pero bueno, tampoco es muy importante. Me llamo Antonio y soy de la Universidad de Jaén. Rafa, hay una pregunta que es inevitable y tú la sabes, y es que nos hagas el cuadro de equivalencias, quiero decir, de la situación actual de la formación y capacidades y actividades de los evaluadores con respecto al nuevo esquema que propones, ¿no? Y ver cómo quedamos, o tenemos que seguir haciendo cursos, o tenemos que seguir, no sé, en fin, a ver cómo queda un poco esto, ¿no? Y luego, Alfonso, aprovecho ya, me parece, como siempre, muy brillante pues tus planteamientos y la apuesta, pero tengo una duda. Se trata de que el modelo avanzado de gestión sea un modelo que está muy inspirado en los sistemas de FQM, en las estructuras, en los elementos estructurales y conceptuales de FQM, y se trata que el modelo de gestión sea un modelo que se evalúe paralelamente a los sistemas oficiales de certificación, ¿vale? No de acreditación y de verificación. Para obtener un reconocimiento de que tengo un modelo avanzado de gestión. Pero yo quiero preguntar, ¿eso equivaldría o tu pretensión de este equipo, que yo por mi parte, y estoy autorizado por tu amigo Julio, de que la Universidad de Jaén se ofrecerá a trabajar y a colaborar en lo que... Pero desde el punto de vista de FQM, ¿supone un reconocimiento que este modelo suponga una especie de reconocimiento del esquema de FQM, del Club de Excelencia de Gestión, para que cuando este modelo, digamos, hemos obtenido una evaluación positiva o con los esquemas que se establezca, equivalga a un nivel de reconocimiento de la FQM? ¿Y la FQM plantea esto como opción, como posibilidad? Todavía no lo sé. A ver, vamos a ver. Claro, os he avanzado una prueba piloto innovadora. Luego, por lo tanto, pero ya os avanzo un detalle. Vamos a ver. El modelo de evaluación de un centro va a estar básicamente enmarcado en el modelo FQM, no en audit, en el modelo FQM. Es decir, el pilar, digo lo... Voy a bajarlo a mi tierra porque luego ya veremos a ver eso cómo lo hace. En el modelo de gestión avanzada está basado Euskalit, es una organización, Unibasq es la otra. Bien, entonces, ¿qué hemos dicho? No. Esto es paraguas de esto, aunque evidentemente ya hemos visto la interrelación que hay entre los demás, pero aquí hay más cosas. Entonces, porque la universidad, incluso un centro universitario, hace más cosas que las que solamente mira el marco de la ventanita de audit, aunque ahí podamos meter, evidentemente, los criterios. Luego, el paraguas, el modelo FQM o el modelo de gestión avanzada, es el que tiene que priorizar a la hora de todo el sistema de evaluación. Ahora, claro, tenemos las personas que vengan a evaluar, tienen que comprobar que los criterios de audit se cumplen, ¿vale? Cúmplalos. Pero las personas que vienen a evaluar también tienen que comprender que los criterios del modelo FQM se cumplan o del modelo de gestión avanzada se cumplan. ¿Cuál es mi objetivo?
garantizar que todas las universidades puedan, seguro, si tienen un sistema de gestión normal que cumple audit y que van a exponerse a esa doble evaluación, pero en una sola visita, a que por lo menos tengan la más pequeña de las SES o si lo hace muy mal, un documento de compromiso. Y luego, que cada 5 años tú tienes que evaluarte con el audit. Tienes 5 años para mejorar y garantizas que metido en una dinámica mantienes esa dinámica. ¿Cuál es el problema de los sellos de FQM en el sector educativo? Sello conseguido en el 2008, olvídate, Manuel. No. Vayamos acompasando la dinámica de la acreditación de las titulaciones con la dinámica de, la acreditación de las instituciones, voy a corregirme, con la dinámica de la mejora de la gestión. Punto. Ojo, entendiendo que esto tiene que ser un elemento, como siempre ha sido el modelo FQM, un plus. Todos tendrán que ir a hacer la certificación de la implantación de su sistema de gestión mediante el modelo audit, siguiendo el ESG 2015, según dice el Real Decreto 420. Punto. Solamente que para hacer ese esfuerzo, que ese esfuerzo es titánico para una universidad, pero me cachis en la porra, si por lo mismo, si puedo tener un reconocimiento, habrá que consensuar. El Foro Universidades tendrá que hablar con el FQM para ver, a ver cómo podemos hacer eso, y una vez que eso se haga, habrá que ir a las agencias. No, si el trabajo va a ser bonito, pero si ese camino lo hemos hecho en una comunidad autónoma, ¿por qué no los demás? Why not? Como decía en la presentación... Porque esos señores tienen cada 2 años, tienes que pasar el proceso de evaluación. Y eso no nos lo han movido nunca. Bueno... No nos lo han movido nunca. Se ha planteado muchas veces que 2 años es un ciclo muy corto para hacer los reconocimientos. Bueno. Y que las universidades han insistido, vamos a negociar, vamos a ver cuáles son las posibilidades, y nunca ha habido posibilidad de modificar esos sistemas. Pablo, estoy de acuerdo, pero aun sabiendo eso, esta situación es nueva. No, pero si no me tiene que responder ahora. A ver, este es un planteamiento. Ella tendrá que ir digiriendo, sabiendo, viendo, como nosotros también. Ojo, cuidado, Esto es una exigencia muy potente también para un centro universitario. Pero yo, hasta que no tenga la vivencia de lo que realmente pase... Yo llevo desde desde el 29 de febrero de este año, preparando con ese grupo de trabajo a llegar hasta ahora. Hemos visto que es posible. Vamos a hacer un piloto, vamos a ver qué pasa. Ahí están ahora las instituciones, el club y la FQM. El club se nos ha dicho que era culpa de FQM de que no tenían sus procesos de evaluación, sus manuales y sus documentos. Pues hablaremos con las dos personas. 10 años que tenemos, o 15, que tenemos a las dos instituciones en una mesa. Pues hablaremos con las dos personas, porque si no, el futuro es muy claro. ¿Queréis saber cuál es el futuro? Si en este momento hay 30 universidades en el club, el año que viene habrá 20, el año siguiente habrá 10 y dentro de 3 años no habrá ninguna. Claro. Pero no podemos ir con esas dinámicas. Hay que intentar cosas nuevas. Y seguramente el Club de Excelencia tendrá que evitar esto y mostrar su posición de cara a una propuesta coherente con estas. Pero también tenemos que hacer una referencia interna. Yo me gusta la propuesta y me parece muy positiva y me parece que la finalidad es importante. Pero yo siempre he pensado que el problema de las universidades es la divergencia de ámbitos de decisión. Y está bien que tengamos sistemas de organización y de gestión excelente, pero creo que deben estar desde la perspectiva de la gestión global de la universidad. Este es el valor que siempre hemos visto en el juego. La capacidad de integrar herramientas de gestión y ver perspectivas, como hemos oído,
y ver perspectivas generales de gestión, que seamos capaces de desplegarla en una estructura organizativa con muchos ámbitos de decisión. Yo haría esta reflexión, pasar o crear un sistema de gestión avanzada en el centro con todos sus desarrollos, incluyendo el Audi, pero que no se pierda la perspectiva que responden, por ejemplo, en mi universidad, responden a 7 sistemas que despliegan el sistema de la universidad, porque la apuesta de la Universidad de Jaén ha sido por un enfoque de FQM de gestión global de toda la universidad, con todas sus funciones y todos sus ámbitos. Esa reflexión también creo que en este grupo de trabajo deberíamos también intentarlo, ver la particularidad, pero ver si podemos también partir desde la generalidad. Si te has dado cuenta, Antonio, he puesto el foco desde el principio para evitar ese problema, porque la generalización de ese problema con los diferentes tipos de universidades que tenemos, tanto privadas como públicas, es un jaleo. He puesto el foco en el centro universitario y por eso aparecen los dos modelos, el de organización y el de decisión, que generan un documento de raíz, el documento del cual nos hablaba también Gianluca, que lo estaba comentando, es decir, que las respuestas, cuando ha puesto los dos cuadros del modelo FQM con los diferentes enfoques, estaba diciendo eso, es el modelo organizacional y el modelo de decisión. Esto no es una idea que... esta idea incluso ya la he compartido con otras universidades y me he dado cuenta que la respuesta es positiva. Resuelve muchísimos problemas. Vayamos primero a cosas que pueden ser concretas, que pueden ser meridianamente medibles por todo el mundo, que todo el mundo tiene capacidad de que lo domina. Nosotros tenemos que lanzar un mensaje, que es cuando un centro universitario opta por jugar a la gestión de mayores, no a la cuenta a la vieja, sino a la gestión de mayores, al principio se pone reticente, pero al final dice, ahí va, si yo controlo mi casa, y es más, me voy y no desaparece todo, no, como tengo sistema de gestión, el que viene no se encuentra con una pantalla de ordenador negra que arriba pone C/2 y que acaba de nacer. No. Se encuentra con el sistema de gestión y con los resultados que ha obtenido hasta ese momento. Pero o bajamos a ese terreno, al del centro universitario, o si no, tenemos luego muchísimas variables. Por eso he metido esa condición. Y ojo, habrá gente que lo compre y gente que no pasa nada, que no me preocupa en absoluto. Es más, podemos hacer un trabajo fenomenal, llegar a hacer no sé qué, y luego nos tropezamos que FQM dice que no, que el otro no sé qué, y que las agencias nos mandan a tomar por saco. Pues vale, pues ya lo siento. Pues hemos hecho un trabajo de investigación, como hacemos muchos de los que estamos aquí sentados, que ha tenido un mal resultado al final, pero lo bailado, y lo que hemos podido aprender por el camino, la de Dios. Si los ministros o los que estarían en ANECA tuvieran la formación, si los que estarían en las agencias tuvieran la formación de esa combinación, pues hombre, yo solamente os digo una cosa. El sistema universitario vasco tiene 30 centros universitarios, 5 en Mondragón, 5 en Deusto y 20, que son los que van a quedar ahora, en la Universidad del País Vasco. Mi objetivo como responsable del que soy en mi comunidad autónoma es que evidentemente buscar una finalidad y una alianza entre las universidades, el Euskalik y Unibas, que es un organismo registrado en ENCAR y por lo tanto tiene capacidad para poder desplegar y acreditar todo lo que dice los 3 niveles de los criterios y directrices del espacio europeo, del SG 2015, y por lo menos mi ilusión es que de aquí a 6 años, 7, 10 años si hace falta, los 20, no solamente tengan audit, que solo tendrán por narices, pero los 20 puedan haber cambiado. Este año no me meto, pero dentro de 5, pues igual, como ya estoy haciendo la gestión, porque claro, cuando decimos esto, he puesto una premisa antes que he dicho, los centros hacen informes de gestión anuales. Es decir, eso significa que tienen sistema de gestión, se lo creen y lo aplican bien. Pues a ver, pues todo es cuestión, porque si no, alguien no está dando respuesta correcta a un colectivo.
y aquí no hay nada, pero que yo no quiero forzar nada, que nadie entienda ningún tipo de fuerza ni nada. Esto es algo que tenemos que ir por ahí para ver qué hay, porque si no vamos por ahí, vamos a trabajar todos en balde muchísimo y lo único que vamos a generar son gente que conoce muy bien los sistemas de gestión, que estará haciendo pues política de medio ambiente, trabajando en la biología molecular de no sé dónde, haciendo proyectos de investigación ligados con el desarrollo de las manzanas en primavera, pero odiará todo lo que está, porque vamos a perder una situación. En este momento, muchas veces, de repente, a ver, hemos conseguido que tengamos todos procedimientos, vale, y todos tenemos indicadores, vale, y todos tenemos resultados, vale, y todos tenemos planes de acciones de mejora. ¿Para qué? No digo hoy, ¿para qué? ¿Relacionados con qué? Si seguimos así, ¿qué estamos haciendo? Papeles, que es lo que todos odiamos, hombre, pero papeles, para dárselas a la agencia correspondiente. ¿Queremos seguir así? Ah, ya está. Hombre, yo me gustaría jubilarme entre 4 años y que sea un poco diferente. Emilio, algo has comentado antes. Has levantado la mano, te he visto. Perdón. Creo que por alusión. Ah, perdón. Please, Very short, yeah? Very short from my side. So I understand from your concern the fact that it's 2 years validity of the recognition versus 3 years, ideally 4 years and the like. This feedback has been passed on to us by the club. We have discussed it at the European level a couple of years ago or 3 years ago. And there were different views and signals. At the end, we decided to maintain the 2 years. And I'm going to tell you why. We are there, as I said, I think I understood, Mejora of management or something like that. Mejora, yes. It's not accreditation. So that's, although, you know, that's, and management does not have, a time horizon, you say 2, 3, 4 years. We've seen the challenges that we've got. And this comes from some from US, which is leading the way. And we can't always stay behind. The things, the industry is changing continuously. And here in academia, it's the same. We have to keep up with the changes in the industry, in the market, to the point that in the future, we should be able to shape the future, which we are not doing for the time being. But the changes, 2 years' time, what used to be, you may argue and disagree with the fact that 2 years' time it's a very how you say, you would like to extend it. You say 2 years, we don't have the time to implement the changes and this and that. But the time is and the need for the changes is completely different nowadays. If you say we need to be able to change the curriculum in order to help the next generation to put in practice and deliver their ideas. The reassuring situation that we had in the past when, I study, I get a degree, and I will get a job. It's no longer there. We really need to work hard to anticipate the changes that the society is asking, so as to put the students in a comfortable position, so as to be able to implement their ideas, because they have plenty of ideas, but they don't know how to implement it. And this means that, we can't keep the higher education and academia disconnected from the changes that are occurring in the rest of the world. We need to close the gap. We need to work hard. We have this amazing opportunity of EFQM, or whatever, if you have something better, well accepted, a common language that we can use here in academia, that we can use in industry, that we can use ideally in public administration and the like. But, the time is different. 3 years, which used to be 4 years, we will implement, we will review, we will see. We don't have that luxury anymore. So that's my view. And the challenges that we've seen before in one of my slides, I've been through some of the study,
and I found it extremely interesting. They're not talking about 20 years, 30 years. They talk about 2 years from now, 3 years from now, and 5 years from now, which in the past could have been in 20 years, in 50 years. That's my view. But I would reassure that this feedback has been sent to us. There was a European common group, and we decided to maintain the 2 years recognition. Thank you, Gianluca. Como también como club, y para un poco complementar lo que ha dicho Gianluca, hace 3 años nosotros recogimos esa petición de ampliar el sello, o sea, lo que es el reconocimiento a 3 años, que nos vino no solamente por parte de las universidades, sino por parte de otros sectores. O sea, recogimos esa demanda por parte de las organizaciones que vimos que muchas no renovaban precisamente pues, porque les parecía que ese periodo de 2 años era muy justo. Y lo trasladamos a la FQM y en una de las reuniones periódicas que tenemos a nivel europeo con el resto de partners de la FQM, se organizó un debate y se organizó pues, discusiones entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Cada uno de los partners se tuvo que posicionar en el grupo a favor, en el grupo en contra, buscar argumentos y defender ante los demás sus argumentos. Y al final, de forma democrática, ganó el mantener los 2 años, además de los argumentos que nos ha comentado ahora Gianluca. Y no hemos podido hacer mucho más, porque al final tenemos también que aceptar que eso es un modelo europeo y que, bueno, pues hay más organizaciones que tienen que opinar y al final, pues si queremos estar, tenemos que también pues, aceptar ciertas cosas, aunque no nos parezcan que sea a lo mejor desde nuestro punto de vista o nuestra situación o nuestra, pues lo más adecuado. Pero bueno, todo va cambiando, como ha dicho Gianluca, los cambios son muy rápidos y nos tenemos que adaptar a ellos. Pero bueno, espero que, por lo menos me alegro que lo hayas sacado aquí para, como hemos dicho antes, quizá la comunicación nos falle, pues por lo menos hayamos podido explicarlo y que, bueno, pues hayáis quedado tranquilos con que lo que nos trasladáis, pues tomamos medidas con ello dentro de nuestras posibilidades. ¿Puedo? Yo no hablo ni como club, ni como FQM, ni como nada. Yo hablo en sentido particular, pero os comento, porque yo he sido uno de los impulsores en el estudio final de pasar de 2 años como mínimo 3 años, ¿no? Y pude trabajar con Juan García del Valle sobre todo para preparar la propuesta y luego ya se defendió en la FQM y yo le perdí la pista. Os digo que he vuelto a la carga, es decir, porque bueno, yo soy consultor, yo vivo la realidad, entonces la realidad de las empresas es que 2 años es muy poco. Entonces, bueno, y tiene sus consecuencias que ya se están viviendo en la FQM y en el club. Y en mis 2 puntos de apoyo ha sido, ya he hablado por la parte del club con Ignacio y con Susana ahí para la propuesta y también, tú no lo sabes, I've talked to Leon about this. Y la cuestión es la siguiente. No se va a poder volver a 3 años casi seguro, pero vamos a hacer otra propuesta nueva, que es el problema que tenemos en España es que estamos en un nivel de madurez bastante más elevado que cualquiera de los países que están a nivel europeo. O sea, nosotros estamos en 400 sellos anuales y cualquiera de los otros países está en 100 y pico, 100, 15 o 20. Y tenemos compañías y empresas que han pasado ya por 5 o 6 sellos de excelencia y quieren más, quieren otra cosa que les dé valor. Lo mismo está pasando, yo hace 2 años hice una evaluación a nivel europeo que era, la empresa era, no sé si era, me acuerdo ahora, la 3ª o la 4ª vez que se presentaba al premio europeo, querían más valor. Y eso lo hablé con León también, a ver qué se puede hacer para dar valor a una evaluación, a una organización que ya ha pasado un montón de ciclos, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Se continuará con 2 años para los que empiecen, que está bien. Cuando tú te presentas una vez, que a los 2 años te vengan otra vez a recordarte las cosas, no está mal. Pero para las organizaciones, seguramente para los que tienen ya en 500, se va a intentar proponer que sea con un periodo de tiempo superior de 3 años, pero acordaros que el sistema es más exigente. El sistema lo que hace es que al año y medio te hace una revisión de los planes de mejora
O sea, para ver si realmente se han convertido en mejora y para exigir, y digo exigir, que no se hace todavía, exigir que con el feedback, con el informe que te han dado del sello de excelencia, tú hayas hecho algo, porque ahora mismo no se exigen las evaluaciones. Más o menos a veces que se pide, pero no es una exigencia que tú, con el informe de un sello de excelencia, tú hagas algo y tú presentes al cabo de año y medio un informe que hayas dicho, de todas estas cosas hemos priorizado, de esto no hemos hecho nada, de esto hemos hecho cosas, de esto hemos puesto en marcha y los resultados son estos. Una evaluación mucho menos exigente en número de personas, etcétera, pero que te exija dar un seguimiento y que también te sirva para extender un poquito más del plazo de tiempo y no tengas para toda el trabajo riguroso que tiene que hacer el documento de la memoria, etcétera, que sea con un periodo de tiempo un poquito superior. Entonces, eso es el estado ahora mismo y yo por mi parte ya os digo que voy a seguir a la carga por parte del club y por parte de la FQM. Tu pregunta sobre las equivalencias. Yo todavía no he recibido la nueva formación del QAT. La voy a tener el 11 y 12 de julio. El proceso es que el mismo día 15 tenemos una reunión con la gente en el club para ver el impacto que tiene. Una vez que sabes, porque claro, hacer cambios sin saber, primero tienes que saber qué es lo que está pasando en el nivel de AT, qué es lo que está pasando en el nivel QAT, a ser posible el otro también, si está ya definido. Entonces vamos a sacar conclusiones, cuál es el impacto a nivel español. Esa es la primera parte, en nuestro sistema de formación. Y luego la segunda parte es que vamos a hacer con todos los que están, con los que son ya evaluadores, qué sistema de equivalencia, con validación, lo comentaba con algunos de vosotros ya. Digo, bueno, la idea es, en lo que haya que comunicar de cambios, pues hará vía webinar, vía curso online gratuito de estos que tomas con un poco de tiempo, no sé, se habilitará una manera, pero la realidad es que la FQM está haciendo más exigente su formación, pero es que nosotros seguimos siendo con las mismas exigencias. Nosotros no vamos a necesitar unos cambios excesivos, porque los cambios, la evolución que tuvo la FQM a menos rigurosidad, nosotros no la implantamos aquí. Seguimos haciendo las cosas, hemos seguido haciendo las cosas con bastante rigurosidad. Entonces, el impacto no creo que sea demasiado grande, pero lo diremos. Pero es muy pronto. Hasta después del verano no creo que se pueda hacer. Bueno, algunas de las cuestiones que yo quería comentar en realidad han empezado a comentarse. Pero lo primero es darte las gracias y felicitarte por esta iniciativa. De hecho, a mí me gusta pensar que siempre queda algo de todas aquellas iniciativas anteriores que han fracasado. Porque tú, que ya llevas tiempo en el grupo de universidades, sabes que se intentó el acuerdo con ANECA, la Agencia Nacional, y que estuvo a punto, pero de vez en cuando se producen cambios, cambió la dirección de ANECA y entonces, bueno, pues empezamos otra vez. Esto es algo a lo que tú quieres enfrentarte y resolverlo. Y por tanto, si se consigue, porque si lo consigue en el País Vasco se puede conseguir también en otros sitios. El tema es que alguien tiene que conseguirlo en algún sitio, en algún momento. Y Euskaldit, y simplemente como un ejemplo, Euskaldit, que en este momento con el club pues no sigue la misma relación, pero que utiliza básicamente, por lo que yo sé, el modelo, tiene una gran experiencia. Y por otro lado, Unifas, en cuestiones de audit, quizá en España es de los que mayor experiencia y mejor experiencia tengan. Por tanto, estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y lo único que hace falta es ese impulso, esa iniciativa. Yo creo que es obligado a decir, cuenta con nosotros, te vamos a apoyar, porque sería verdaderamente dar el salto que se necesita. Las universidades cada vez ven con más reserva todo el sistema de acreditación y lo ven con más reserva por la cantidad de papeles
que al final tiene muy poco impacto en lo que es la gestión real y el desarrollo real. Es que ese impacto no se produce porque Audi no llega más allá por sí mismo. Sin embargo, si tomas como referencia el modelo, con el mismo trabajo puedes conseguir pues, tener el impacto para que todos los demás sean capaces de percibir que ese esfuerzo que se hace tiene además una recompensa. No solo la parte de imagen, de que además te dan un papel acreditativo, de que tienes un sello determinado, sino sobre todo el impacto sobre la gestión, que es lo que más se critica hoy por parte de todos aquellos que están involucrados en este proceso. Así que decirte mucho ánimo, cuenta con nosotros y desde luego me encanta que te hagas cargo pues, de el grupo de universidades o que empieces a trabajar o que hayas empezado a trabajar con el grupo de universidades con un gran proyecto, que muchas veces nos quedamos en pequeños proyectos que son muy interesantes, pero este es un proyecto de futuro y de mucha importancia. Gracias. Bueno, te agradezco, Emilio. Y hay es decir, a mí, por ejemplo, cuando les estaba escuchando tanto a Gianluca como a Rafa, es que hay muchísimas soluciones. Es decir, que la FQM dice cada 2 años. Bueno, vale, pues venga, vamos a ver. ¿Cómo podemos buscar? ¿Creéis que no podríamos convencer a las agencias si resulta que existen universidades que pueden evaluarse cada 2 o 3 años con el modelo FQM? ¿No podríamos decirles a las agencias que si hay una evaluación del modelo FQM eso podría tener su repercusión en la evaluación de audit? Si es que resulta que en la evaluación, pues hay algunos matices, es decir, habrá que estudiar qué matices, tal, pero yo me niego a decir, estamos hablando de, estamos en el mismo edificio, en el primero hay audit, en el segundo hay ISO, en el tercero hay FQM, en el cuarto hay no sé qué, todos compartimos cañerías, todos compartimos servicios públicos, a todos nos recogen la basura y todos tenemos que hacer lo mismo, tenemos la misma llave de la puerta de la entrada. A ver, no. El de primero es independiente, el de segundo es independiente, el tercero es independiente. Madre de Dios. Es decir, me niego, porque estamos utilizando los principios de la excelencia, todos y todas. No nos movemos de ahí porque sabemos que es evidentemente lo que mejor nos ayuda, tanto en nuestra casa como en el departamento como en la universidad. Luego, por lo tanto, pues no se explora esto. Bueno, pues total, pues vamos a ver. ¿Que podemos tener un 75% de que nos den una patada y nos digan que no? Vale, pero en ese proceso igual aprendemos mucho para que se cambie no sé qué y no sé cuántos y no sea posible. Y perdona, Gianluca, ya lo siento. En la universidad, cuando uno ha pasado por la universidad, ha pasado en una época determinada. Crece, trabaja, tiene hijos, y cuando los hijos van a la universidad, con respecto a la experiencia que tuvo en la universidad, le dice a este hijo, 15, 20 años más tarde, que haga una cosa u otra. Porque esa universidad era casi igual desde el siglo XVIII hasta la actualidad. La Universidad Española, desde el año 2009, no es igual. Cuando estamos estableciendo una dinámica donde, planificada una titulación, tenemos la capacidad y usamos esa capacidad para hacer los cambios en el currículum del estudiante, hoy no se puede decir que no, es que no me adapto, no. Lo que ocurre es que el currículum de un estudiante, adaptarlo a la sociedad no es como una empresa que puede hacer otra actividad cualquiera. No puedo comparar el plan estratégico de Nokia, que se da cada 6 meses,
con el plan estratégico de la universidad, que tiene que ser como mínimo cada 4 años, por desgracia, cuando teóricamente tiene que ser cada 8. Un estudiante que entra a la universidad en primero, los datos de inserción laboral de ese estudiante, que son el último elemento a la inserción laboral, no lo tenemos hasta 10 años más tarde. Luego, por lo tanto, estamos haciendo Boerings. Y que yo sepa, Boering no puede tener un plan estratégico cada 6 meses, tiene que tener un plan estratégico de 10 años, con independencia de que ese plan estratégico, ojo, es un plan estratégico ágil, cambiante, que cada año... Yo he puesto una variable todo el rato, una variable, que es el informe de gestión anual, que para mí no es como, es decir, esto es como cuando en la ISO dicen, no, en la revisión por la dirección. Bueno, un documento, cambiar la A por la B, poner una coma en el procedimiento 17, no. Estoy hablando de un informe de gestión, estoy hablando que anualmente reviso todos mis procedimientos, y se los presento a cualquiera que me venga. Pero claro, esa dinámica de estar a una universidad que tiene otros elementos potentes, generarle una tensión puede ser difícil. Que ojo, que igual de repente, aunque hayáis estado reunidos tal, pues igual hay que volver a ir y decirle con la realidad de hoy, pero presentándole evidencias, claro, no hablando, no. Oye, ¿qué estamos hablando de una universidad? Mira, hace esto. Coño. Que igual no, y dice, Alfonso, cada 3 años, cada 2, vale. Entonces, igual resulta que tengo que ir al otro sitio, a las agencias, que son una parida que acaba de nacer, como si fuera una seta o un elemento de una mala hierba, pero claro, también le tengo que decir que existe lo otro, porque si no, estamos en medio y al final la universidad dice, ¿sabéis qué os digo? A unos y a otros, que os den. Claro, no puedes evitar eso porque ¿quién pierde ahí? La institución. Nosotros nos marcharemos porque nos jubilamos, pero la institución sigue, y los alumnos siguen viniendo. Eso no podemos permitirlo. May say something. So I agree with you, and I refer to one of the, if I understood everything, I refer to one of the slides that I presented from a nominee. There was a strategic planning process. So the strategic plan is indeed a 4 years program. All I'm saying is where in the past it could be sufficient to develop this plan and engrave it, and seems to be our hobby today. Engrave it in the stone. Now, the review cycles and all the different signals that we got and we get from stakeholders should make us helping to become agile and flexible and to review the part of the strategic plan which are not consistent anymore with the... So if I say something wrong, I apologize, but it's a... You just said the same. No. If I said something wrong before, that's what I wanted to reinforce this and to show, refer to one of the examples that I presented before. Bueno, muy bien. Ya son las 2:10. Como vamos a seguir ahora un rato más, pero ya refrescándonos y tomando algo de comer, yo creo que esta discusión la podemos seguir durante la comida, pero como luego todos tenemos que coger, pues volver a nuestras casas, pues yo creo que vamos a empezar terminando ya esta jornada. Desde el Club Excelencia Gestión, daros a todos las gracias por haber venido hasta aquí. Agradecer también a los que nos seguís en directo, que sé que hay mucha gente que no ha podido venir y nos ha dicho que nos seguirían en directo. Daros las gracias y seguís conectados. Bueno, dar las gracias a Gianluca también, de nuevo, por acompañarnos esta mañana. Deciros que os vamos a daros todas las presentaciones que se han hecho esta mañana. Las vamos a colgar en la plataforma Ágora para obligaros a utilizarla, y a todos los que estáis aquí y no estáis en esa plataforma os vamos a enviar una clave. ¿Vale? Esta plataforma es una forma de que este debate que se ha abierto hoy lo podamos mantener de forma virtual. Vamos a invitar a Gianluca también a participar al grupo. De esta manera, pues podréis seguir, mejoraremos su español y él podrá también participar en el debate que vayamos generando, que yo creo que esta discusión es muy interesante. Contamos ya, recogemos vuestro interés en participar en el grupo
Nos vamos a ocupar de la coordinación, el grupo lo liderará Alfonso, y por nuestra parte nada más, deciros que ahora continuamos y que estamos a vuestra disposición para seguir mejorando y para contar con vuestra ayuda y con vuestra participación. Y por fin, pues ya María José como anfitriona que dé por clausurada esta jornada. Bueno, por mi parte, de nuevo reiterar las gracias a todos los que habéis colaborado desde los diferentes ámbitos, gestión, desarrollo. Y gracias por venir, por aceptar nuestra invitación y por vuestra activa participación en el desarrollo de la jornada. Ya sabéis dónde estamos, aquellos que nos visitáis por primera vez, ya conocéis un poco más de nosotros y estamos abiertos a vuestra colaboración, a compartir con vosotros experiencias, conocimientos e información. Esperamos que dentro de 25 años podamos de nuevo celebrar un aniversario, el Club Vila Jaume I, no sé con quién, pero que podamos celebrarlos conjuntamente. Bueno, muchas gracias.